El rugido sacude la calma de Tadoba y anuncia la presencia de un guerrero. Con cada paso, la maleza se aparta como si reconociera al amo de estas tierras. Sus cicatrices narran batallas, y sus ojos arden con la fuerza de un rey indomable. Su nombre es Rudra, y es un maestro de la guerra. Rudra o T-103 nació en 2016 junto a un hermano llamado Tala T-100 en la cordillera de Kholsa. Ambos formaron parte de una camada de una hembra y 3 machos, criados por una hembra que les enseñó a sobrevivir en las duras tierras de Tadoba. Su madre era una tigresa llamada Sivanjari, y su padre el macho Kakargat. Desde joven, muchos lo señalaron por su impresionante físico, pues era bastante corpulento, con la cabeza y el cuello robustos, y unos brazos y hombros enormes. Incluso algunos llegaron a decir que con el tiempo, podría convertirse en uno de los machos más grandes que jamás haya habitado Tadoba. Y Rudra consolidaría su poder en Tadoba, demostrando su fuerza y determinación cuando derrotó a una auténtica leyenda, un acto que selló su lugar entre los grandes tigres de la reserva. Rudra comenzó a avanzar a finales de 2019, y durante este tiempo se libraron múltiples batallas por la gran tierra de Tadoba. Y en ese entonces un joven tigre, impulsado por la testosterona y el hambre de gloria, se enfrentó a Matkasur en un combate brutal. Aunque salió herido, Rudra logró derrotar al veterano, obligándolo a retirarse para lamer sus heridas y planear un regreso por el trono. Al mismo tiempo, Chota Matka, el propio hijo de Matkasur, también empezaba a desafiar la autoridad de su padre, sumando tensión a una lucha de poder sin tregua. Por su parte, Tala llegó después de Rudra y comenzó a abrirse paso a través de Moharli, la parte del territorio de Bajrán. Sin embargo, Tala no tuvo la misma suerte y perdió contra Bajrán, cuya experiencia prevaleció contra el joven. Y Tala no tuvo más remedio que dirigirse al norte, adentrándose en la zona de guerra de Tadoba, donde Matkasur claramente tenía las garras ocupadas con el joven y poderoso Rudra. Hasta que ambos hermanos finalmente expulsaron a Matkasur de su territorio, quien estaba completamente fuera de su alcance contra los 2 hermanos. Con Matkasur fuera, los hermanos centraron su atención en su hijo, Chota Matka, que fue empujado más al norte, donde finalmente estableció su propio territorio. Con prácticamente toda la competencia eliminada, los hermanos, por supuesto, no tuvieron más remedio que enfrentarse entre sí. Rudra parecía haber salido victorioso, robando una parte del territorio de la reina Maya, quien estaba bajo el dominio de Tala. Y finalmente, la situación pareció calmarse, y los hermanos ahora compartían el vasto territorio que alguna vez perteneció al gran Matkasur. En los años siguientes, Rudra continuó consolidando su dominio sobre un vasto territorio, pero la calma no duraría para siempre. En 2023, se informó que Rudra fue visto persiguiendo de cerca a otro macho llamado Balram, un enfrentamiento que pronto se tornó en una feroz batalla, en donde resultó herido, siendo la reina Maya el centro de esta intensa rivalidad. Sin embargo, más tarde ese mismo año, una nueva amenaza emergió de las sombras: Mowgli.
Este temible tigre desató el caos en los bosques de Tadoba, y con su fuerza arrolladora, logró derrocar tanto a Rudra como a Balram, poniendo fin a su disputa. Más tarde, Rudra, herido y cojeando, se vio obligado a retirarse de la zona de Madnapur Kolara. Su reinado había durado poco. Y en un intento por tomar un territorio, se adentró en la zona de Alizanza, pero fue duramente repelido por el poderoso Chota Matka, quien defendió con fiereza su dominio. La historia de Rudra, el guerrero de Tadoba, encarna la esencia misma de la vida en la selva. Una lucha constante por el dominio, donde incluso los más grandes deben ceder eventualmente a la llegada de nuevos titanes. La vida de un tigre macho es una lucha constante, marcada por batallas sangrientas, territorios ganados y perdidos, y cicatrices que narran su historia.